Hola, espero que estés teniendo un excelente día. Te doy la bienvenida a este podcast. ¿Charlamos? Hoy quiero hablarte de una de mis frustraciones más grandes de la vida y de lo que estoy haciendo para reivindicarla. Pero antes, hola, soy Jessica y creé este podcast para que puedas practicar escuchar el español latinoamericano en un contexto real y natural. Aquí no te voy a confundir con reglas gramaticales complejas, sino que te voy a contar historias de la misma forma en que se las contaría a quienes me rodean. Aquí vas a escuchar un español cotidiano que te ayudará a comunicarte como un nativo. La idea es que sientas que estás teniendo una conversación amena con una amiga. Y con eso en mente, empecemos con la charla de hoy. Para el episodio de hoy se me ocurrió hablar sobre deportes. Y si me conocieras en persona, en este momento estarías preguntándote ¿qué hago yo hablando de deportes? Porque créeme, no hay nadie que sepa menos de deportes que yo. No soy fanática de ningún deporte, no sigo a ningún equipo ni nada de eso. El único momento en el que los deportes me entusiasman un poquito es cuando está el Mundial de Fútbol. Pero solo me interesa porque en Latinoamérica se vive con mucha pasión y la alegría de la gente cuando gana el equipo es muy contagiosa. Pero incluso durante el Mundial no me interesa el fútbol como tal. Entonces ahora sí te estarás preguntando que qué sentido tiene que dedique un episodio completo a hablar del tema. Y verás, quise hablar de esto porque te voy a contar mi historia personal con los deportes. En otras palabras, te voy a contar mi trauma y mi frustración. Mi mala relación con los deportes empezó desde que era muy pequeña. Desde ahí me di cuenta, o más bien mis compañeros del colegio me hicieron notar que no era muy rápida corriendo. Yo lo intentaba, pero siempre perdía en las carreras porque no podía ir tan rápido como los demás. Y cuando cumplí 9 años, entré a estudiar a un colegio en el que les daban mucha importancia a los deportes. Cada año, a principio de año, tenía que elegir un deporte que debía practicar todas las semanas. Las opciones eran fútbol, tenis, básquetbol y voleibol. Y la verdad, ninguno me llamaba la atención, pero como era obligatorio elegir uno, quise empezar a probar con tenis. Entonces mis papás me compraron una raqueta y varias pelotas. Y mi papá me acompañaba a un parque cercano a donde vivíamos en el que había un muro y canchas para practicar. Pero a mí no me gustaba, no era buena. El profesor en el colegio no nos enseñaba a jugar como tal, ni tampoco las reglas del juego, sino que nos ponía a hacer ejercicios con la raqueta y la pelota contra el muro. Entonces yo nunca le encontré lo divertido ni lo interesante. Y a eso se le sumaba que no era buena coordinando ni corriendo, entonces no jugaba bien. Y cuando el profesor nos hacía practicar ejercicios en pareja, yo siempre terminaba jugando sola contra la pared. Y así estuve durante 3 años. No me gustaba el tenis, pero las otras 3 opciones de deportes me parecían peores. Y por eso me aguanté 3 años de jugar tenis contra la pared. Pero finalmente decidí que quería intentar otra cosa. Yo no disfrutaba de la clase de educación física en el colegio para nada. Era la clase favorita de todos, pero para mí era una tortura. Y la tenía 2 veces a la semana. Era horrible. Entonces, 3 años después de jugar contra la pared y de seguir sin saber las reglas del tenis, decidí probar con básquetbol. Y tengo que decirte que de todos los deportes que probé, el básquetbol fue el peor para mí. Hoy en día hay varios deportes a los que estaría dispuesta a darles una segunda oportunidad, pero el básquetbol no es uno de esos. Y la razón es que simplemente nunca logré ser buena para jugarlo.
y me frustraba todavía más ver que a todos los demás se les daba fácil y que se divertían. Yo no me divertí nunca. No sabía correr y rebotar la pelota al mismo tiempo. No tenía buena puntería para encestar. Me daba miedo que me golpearan. No sabía qué hacer ni cómo. Y siempre me culpé por ser mala en los deportes. Pensaba que era algo malo en mí. Pero ahora, muchos años después, me doy cuenta de que la culpa era de los profesores de educación física que tuve, porque nunca me tuvieron paciencia, porque permitían que mis compañeros me dejaran sola, porque no me explicaban y no me daban la oportunidad de mejorar de a poco, sino que esperaban que estuviera al mismo nivel de los demás como por arte de magia. Así que después de probar basquetbol, mi frustración simplemente creció. Otro intento fallido de practicar un deporte. Entonces se lo conté a una de mis amigas del colegio y ella me sugirió que probara con fútbol. A ella le encantaba jugar fútbol y le iba muy bien en esa clase, y me prometió que me iba a acompañar y a ayudar para que pudiera mejorar. Y con los ánimos que ella me dio, me apunté a fútbol. Pero eso fue otro desastre. De nuevo, no era rápida corriendo, me daba miedo que me golpearan con la pelota, no entendía las reglas del partido. Y pasó lo mismo que con los otros dos deportes. Nadie me tuvo paciencia y me dejaron sola. Y al principio de haberme apuntado a fútbol trataba de ir contenta a la clase porque sabía que iba a estar con mi amiga. Pero muy rápido me di cuenta de que mi amiga no me iba a poder ayudar. El profesor siempre nos ponía en equipos distintos porque ella era de las mejores jugando. Y ella también perdió la paciencia de enseñarme porque se dio cuenta de lo mala que era yo para los deportes. Y entonces me rendí con el fútbol también, y solo me quedaba una última opción, voleibol. Y mi historia con el voleibol no fue mucho mejor tampoco, pero sí debo decir que fue el deporte que menos sufrí de los 4. Al año siguiente me iba a cambiar de colegio, entonces en ese punto lo único que quería era que se terminara el año pronto para dejar de estar obligada a volver a practicar esos deportes. Todavía seguía sin gustarme la clase de educación física, seguía sin disfrutarla ni un poquito, pero al menos ya no esperaba aprender ni hacer amigos ni mejorar en el deporte. Lo único que quería era ir, hacer acto de presencia y que se terminara el año. Y aunque el voleibol fue el deporte en el que sentí que hacía alguna que otra cosa bien, seguía sin entender cómo jugarlo porque no nos lo explicaban en la clase. Lo que recuerdo era que nos hacían ponernos en grupos para pasarnos el balón entre todos y poco más. No recuerdo haber tenido que jugar un partido como tal ni nada de eso. Y algo que definitivamente no ayudó para nada a que yo disfrutara de la clase de educación física eran mis compañeros. En muchas películas y series siempre muestran una escena en la que 2 estudiantes son los encargados de armar equipos para la clase de educación física. Y siempre hay una persona a la que nunca eligen. Y hacen el chiste de que prefieren elegir una piedra antes que esa persona y cosas así. Bueno, yo siempre fui esa persona a la que eligen de último o a la que directamente no eligen y termina jugando sola. Y por supuesto que nada de eso era lindo. Y lo único que logró la clase de educación física en mí fue convencerme de que no sirvo para hacer deportes, que jamás seré buena para eso y que ni siquiera debería intentarlo. Y al año siguiente llegué a otro colegio en el que también teníamos clase de educación física, claro, pero era distinta. Aquí no había que elegir un deporte y practicarlo todo el año, sino que la clase era más generalizada en cuanto a hacer ejercicio, correr y hacer pruebas físicas. Eso me parecía mejor que un deporte. Pero como estaba tan convencida de que yo no era buena en los deportes ni para hacer ejercicio, tampoco la disfrutaba.
Me seguía pasando que me daba muchísima pereza ver en el calendario que al otro día teníamos clase de educación física. Yo prefería quedarme sentada dibujando o cantando, hablando con mis amigas, lo que fuera con tal de no hacer ejercicio. Y en ese colegio teníamos algo que se llamaba la semana deportiva. No había nada más horrible para mí. Yo me acuerdo de que la semana deportiva era muy esperada por todos porque era una semana en la que no había clases, sino eventos deportivos y juegos. Era una semana supuestamente divertida, pero para mí era una tortura, no solo porque tenía que hacer deportes, sino porque además tenía que hacerlos delante de muchas personas. Y para mí esa idea era terrorífica. Para mí eso era sinónimo de darles a todos la oportunidad de verme hacer el ridículo porque no corría rápido o porque no saltaba alto. Era una tortura que jamás me pareció divertida ni entretenida, sino que me daba muchísima ansiedad. Y me acuerdo de que en el fondo yo quería ser buena, quería poder hacer deportes y disfrutarlos como veía que los disfrutaban los demás. Mi mejor amiga de ese nuevo colegio era muy buena para el voleibol, le encantaba y era parte del equipo del colegio e iba a competir a otros colegios. Y a mí me gustaba ver cuánto lo disfrutaba y también quería que a mí me gustara igual. Pero en lugar de intentarlo, si alguien me ofrecía jugar, yo inmediatamente contestaba que no era buena para hacer deportes y me quedaba sentada. Me acuerdo también de que veía un programa de Nickelodeon que se llamaba Rocket Power y me daba mucha envidia que todos los protagonistas eran muy buenos en todos los deportes, patinando, surfeando, jugando hockey, etc. También recuerdo que en Manual de Supervivencia Escolar de Ned, el personaje de Mouse era una muchacha que era muy buena para todos los deportes. Creo que en especial voleibol, justamente. Y yo veía todos esos personajes y quería ser como ellos, pero no sabía cómo y estaba convencida de que jamás podría. Un día leí la historia del síndrome del elefante bebé. Si no sabes qué es eso, te lo voy a contar. Dicen que a los elefantes les gusta mucho deambular libremente. Entonces, cuando son bebés, los amarran a troncos pequeños. Y los elefantes bebés tratan con toda su fuerza de soltarse, pero luego se rinden porque se dan cuenta de que no lo pueden hacer. Y cuando crecen, siguen con esa idea de que no pueden porque nunca lo vuelven a intentar. Pero cualquiera que los vea se da cuenta de que un elefante adulto puede fácilmente mover el tronco al que lo amarran. Pero claro, ellos ya están convencidos de que nunca podrán soltarse. Y eso es una metáfora para nosotros. A veces intentamos algo una o dos veces y no nos sale bien y nos convencemos de que no lo podemos hacer y nunca lo volvemos a intentar. Y no tenemos en cuenta que quizás no pudimos en esos primeros intentos por una sumatoria de factores que hicieron que no fuera posible en ese momento. Nuestra edad, nuestra falta de experiencia o lo que sea. Pero muy pocas veces nos damos la oportunidad de volver a intentarlo en otro momento de la vida y comprobar si ahora sí lo podemos hacer. Y algo así me pasó con los deportes. Yo pasé muchos años convencida de que los deportes no eran lo mío y que no lo iba a volver a intentar jamás. Y todavía pienso que los deportes no son lo mío, eso no ha cambiado. Pero lo que sí cambió es que me di cuenta de que a mí sí me gusta mucho estar activa, mover el cuerpo, sentirme ligera y flexible. Y como te lo he contado en otros episodios, a mí me encanta bailar, es una de mis cosas favoritas de la vida. Y un día empecé a bailar en mi casa siguiendo tutoriales en YouTube y me di cuenta de que quería seguir haciéndolo, que me encantaba esa sensación de mover el cuerpo, de estar activa. Y de a poco me fui sintiendo más cómoda para intentar otro tipo de rutinas de ejercicio. Finalmente hice las paces con el ejercicio. Y a partir de ahí empecé a probar cosas nuevas.
Acepté que sí me gusta hacer ejercicio y que sí lo disfruto, que sí me parece divertido y que sí lo quiero intentar. Y entonces quise cumplir un sueño que había dejado olvidado. Me apunté a clases de artes aéreas. Estuve yendo a esas clases durante unos meses y me encantaron. Después probé yoga, tai chi, pilates, caminata activa y seguí con el baile. Y la conclusión a la que llegué fue esta: me encanta estar activa y mover el cuerpo. Lo que no me gusta son los deportes en equipo. Ese trauma todavía no lo he superado. Todavía no me llama la atención practicar ningún deporte que involucre competencia. Me gusta moverme, pero a mi ritmo, sin presión de nadie ni nada y solo comparándome conmigo misma. Y adivina qué estoy haciendo ahora. Hace una semana me compré unos patines y estoy aprendiendo a patinar. Bueno, en realidad estoy reaprendiendo. Tuve unos patines cuando era pequeña y me los ponía algunos días para patinar en el patio de mi casa, pero nada más. Después ya no me quedaron más y no me interesó pedirles a mis papás que me compraran otros. Así que dejé de patinar durante muchísimos años. Pero hace poco salí a caminar a un parque muy lindo y vi a varias personas patinando y me antojé de intentarlo también. Entonces me compré unos patines y estoy saliendo todos los días a patinar a un parque cercano a mi casa. Eso no solo es parte de volver a intentar deportes y darme esa oportunidad, sino que también me está ayudando a vivir en el aquí y en el ahora, lo que te conté en el episodio anterior. Salir a patinar todas las tardes es algo que también me sirve para disfrutar de las cosas sencillas del día a día, de vivir un día a la vez. Y lo estoy disfrutando muchísimo. Todavía patino como un pingüino, pero no importa. Poco a poco iré progresando. Lo que importa es que me estoy dando la oportunidad de reivindicar algo que durante muchos años fue una gran frustración. Eso es lo que cuenta. Y ahora déjame recordarte que este podcast también está en YouTube, en donde pongo el texto en la pantalla para que puedas leer mientras me escuchas. Y si estás buscando material de apoyo para seguir practicando español, te puedes suscribir a mi Patreon. Ahí publico mucho contenido que te ayudará a autoevaluar tu nivel de comprensión y a aprender más vocabulario. Y si quieres que tengamos contacto más directo, puedes seguirme en Instagram. En todos esos lugares me encuentras como @charlamospodcast, pero acuérdate de que los enlaces te los dejé en la descripción. Y una forma muy fácil de apoyar este podcast es compartiéndolo con alguien que también esté aprendiendo español y que pueda disfrutarlo. O también puedes comprarme un café a través del enlace que está en la descripción. Si lo haces, te mencionaré en el próximo episodio y te dedicaré esa charla. Todo eso a mí me ayuda mucho y me mantiene motivada a seguir publicando más contenido. Y bueno, por hoy yo ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Y tú qué dices? ¿Charlamos?